Padre, te damos gracias nuevamente en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús. Queremos recurrir a ti, Señor, en esta mañana para suplicarte que seas tú, Señor, el que nos dirija en este tiempo, seas tú el que revele ese mensaje que el día de hoy tienes tú para cada uno de nosotros. Que tu palabra, Señor, nos incomode, nos revele, nos confronte, Padre, para poder saber en qué estamos fallando. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, te suplico, cierra mi boca, ata mi lengua, Señor, y que seas tú el que hable a través de este tu siervo. En Cristo Jesús oramos, pidiéndote perdón por nuestros pecados. Amén. Bien, hermanos, pues iniciamos el mes de diciembre, pretendiendo, ¿verdad?, poner en contexto el llegar a este punto que está próximo a recordar, y ojo aquí, amado hermano, a recordar únicamente el nacimiento del Señor Jesucristo. Platicamos un poco al inicio de diciembre de los personajes que están alrededor de este acontecimiento tan importante que es el nacimiento del Señor Jesús. Platicamos un poco a través de la luz de la palabra de Dios, vimos algunas características de José, ¿sí?, de cómo fue él seleccionado por el Señor. Vimos algunas características también de María, ¿sí?, la mujer bienaventurada, la mujer elegida para que en ella se engendrara a través del Espíritu Santo Dios mismo encarnado. Y el día de hoy, amado hermano, pues vamos a platicar, vamos a estudiar a través de la palabra de Dios ese acontecimiento histórico que para nosotros como cristianos es tan importante, que es el nacimiento del Señor Jesús. Y fíjate que aunque el Señor Jesús nació en un pesebre, este acontecimiento se ha hecho importante, amado hermano, para cristianos o no cristianos, Es decir, todo mundo hoy en día, en esta época, sabe que Jesús es la referencia de esa palabra que en esta temporada también anda muy en boca de todos, que es la Navidad, ¿sí? Sea con la fe correcta o no, en todo el mundo se escucha la palabra Navidad. Lo celebren o no, pero se escucha la palabra Navidad en la televisión, en el radio, en las personas mismas. La misma gente empieza a tener o procurar tener en estos días cambios de actitud, cambios en su forma de ser, cambios en su forma de pensar. Algo ocurre, amado hermano, en estas fechas, lo que para mí lo convierte en un hecho innegable de que el Señor Jesucristo nació. Tanto así que la medición del tiempo, ¿verdad?, para el ser humano está basada en Él. Es un parteaguas. Los años, ¿cómo los medimos? Antes de Cristo y después de Cristo. Es una referencia a través de toda la historia de la humanidad. Antes de Cristo y después de Cristo. En el mundo, amado hermano, se nombra este acontecimiento y se tiene la idea, la referencia acerca de la Navidad. Si bien no de la forma correcta, no en el concepto correcto, pero está ahí. Y esto, pues es porque sucedió, amado hermano. Solo que a través del tiempo se ha venido distorsionando, se ha venido torciendo el verdadero significado de la Navidad. Navidad, natividad, nacimiento. ¿El nacimiento de quién? Vamos a verlo el día de hoy a la luz de la palabra de Dios. ¿Sí? Te voy a invitar que abramos nuestras Biblias, por favor, amado hermano, en el Evangelio de San Mateo.
En el capítulo número 1, en los versículos del 18 al 25, por favor. ¿Sí? Y fíjate, dice en el versículo 18, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes de que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Bien, como podemos ver aquí, amado hermano, dice que el nacimiento del Señor Jesús fue para el cumplimiento de una profecía. En Isaías 7:14, amado hermano, viene esta misma profecía. He aquí que una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Esa es la profecía del Señor a través del profeta Isaías, y aquí ya en el Evangelio, en los Evangelios, se cumple esa profecía. Y es aquí donde quiero empezar, amado hermano, con esta reflexión. Dios a través del profeta Isaías hace esta promesa que se cumple, ¿ok? De un niño que nacerá de una virgen y su nombre será Emmanuel, el Mesías, el Salvador, que traducido es Dios con nosotros. Este es su nombre, amado hermano, el nombre que debemos recordar y vivir con él en todo momento. Dios con nosotros. Dios con nosotros porque Él estuvo físicamente acá en la tierra. El que es desde la eternidad y hasta la eternidad es con nosotros. Él sigue siendo Dios con nosotros. ¿Sí? Él aún sentado hoy a la diestra del Padre es Dios con nosotros. Y es que a veces nos quedamos, amado hermano, solamente con la parte que nos interesa, ¿sí? Con la parte que nos gusta, con esa parte que nos han adoctrinado a solo hablarnos de un atributo del Señor, ¿sí? Y que es nuestro Salvador. Gloria a Dios, que es nuestro Salvador, sí. Pero también aquí en la tierra Él es Dios con nosotros. En el cielo, junto al Padre, Él es Dios con nosotros. La pregunta aquí, amados hermanos, es: ¿Jesús es Dios con nosotros? ¿Jesús es Dios contigo hoy? En las angustias, en los problemas, en las aflicciones, en las bendiciones, en las oraciones contestadas, Él sigue siendo y será Dios con nosotros. Aún en la tumba, Él seguirá siendo Dios con nosotros. Pero para conocer a Dios con nosotros, amado hermano, debemos hacerlo a través de su palabra y con la guía del Espíritu Santo. En esta mañana, en esta pequeña porción de la iglesia del Señor, ¿podríamos decir, amado hermano, que Dios es con nosotros? Porque, insisto, como en predicaciones anteriores, amado hermano, lo he comentado.
¿De qué sirve que estemos aquí religiosamente cada domingo, puntuales o impuntuales, si no está Dios con nosotros, si no está Dios contigo? ¿Qué caso tiene así, amado hermano? ¿Sabemos realmente lo que significa su nombre, Dios con nosotros? ¿Cómo puedo arrepentirme de mis pecados, amado hermano, si no he experimentado ese hermoso nombre, Dios con nosotros? ¿Cómo puedo ser consolado por el Espíritu Santo si no sé qué es Dios con nosotros? Si cada semana, amado hermano, vengo y vengo, y mi vida y tu vida sigue igual, si no experimentas una transformación y sigues haciendo exactamente lo mismo que venías haciendo, ¿cómo podemos saber entonces ese hermoso significado de lo que es Emmanuel, Dios con nosotros? ¿Cómo puedo escudriñar las Sagradas Escrituras si no me queda claro que Dios es conmigo, que Dios es con nosotros? ¿Cómo puedo trabajar para el Señor? ¿Cómo puedo evangelizar? ¿Cómo puedo predicar si no me queda clara esa parte? ¿Cómo puedo ser fuerte? ¿Cómo puedes ser fuerte, amado hermano, en las aflicciones, en las tribulaciones? ¿Cómo puedes tener fe? Y de aquí partimos. ¿Cómo puedo ser salvo? ¿Cómo puedo decir que soy cristiano, amado hermano, si no he conocido personalmente a Dios con nosotros? En tu casa, amado hermano, en tu familia, tu esposa, tus hijos, ¿pueden decir hoy Dios con nosotros? ¿Les has predicado y explicado que esta época no es de regalos, que esta época no es de fiesta? Bueno, sí, pero no como tenemos el concepto terrenal. Que esta época no es la cena y lo importante no es qué tan grande sea el banquete y tan bonita esté adornada la mesa, sino lo importante es que nació Emmanuel, Dios con nosotros. Que eso es lo que debemos de recordar, que Dios está con nosotros. Y es Dios, amado hermano, es Dios con nosotros porque Él estuvo entre nosotros. Vivió físicamente como ser humano entre los hombres. Y muy al contrario de lo que se creía que ocurriría, fíjate, Dios no se presentó en esta tierra como un libertador, como el Salvador, de una forma llamativa o prepotente. Él bajó, se puso en condición humana, se encarnó, se hizo hombre y conoció en carne propia la condición humana. Sin pecado, claro, pero Él conoció de la tentación, Él conoció del sufrimiento, lo que fue tener hambre, tener sed, tener dolor, tener rechazo. Juan 14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Dios con nosotros, Emmanuel, habitó entre nosotros, amado hermano. Él sigue siendo Dios con nosotros.
Por eso es Emmanuel. En Filipenses, amado hermano, Filipenses 2, del 6 al 11, dice: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Mateo 1:21, amado hermano, nos deja muy en claro el para qué vino el Señor acá con nosotros. Ese Emmanuel, Dios con nosotros, ¿para qué y por qué es que vino y nació acá en la tierra? Y dice: y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Lo dice claramente, amado hermano. Y ahora aquí quiero hacerte esta pregunta. Si alguien que no conoce del Evangelio, si alguien que no conoce de Cristo, te preguntara hoy aquí, ¿para qué vino Jesús? ¿Qué le dirías? Para que seas feliz, ¿verdad? Para que te vaya bien, ¿verdad? ¿Sí? Para que tus problemas se acaben. Cuando eso te ocurra, amado hermano, aquí está la cita. ¿Para qué vino? ¿Qué dice? Porque él, ¿qué? Salvará a su pueblo ¿de qué? De sus pecados. ¿Sí? Sí vino a libertarnos, a salvarnos de la muerte eterna. Él es el Mesías prometido, pero también vino a dejarnos, amado hermano, un ejemplo claro, muy claro, del perfecto comportamiento del hombre de Dios, de los hijos de Dios. ¿Sí? En el Evangelio de Lucas, amado hermano, en el capítulo 2, del 7 al 15, anótalo, yo lo leo. Dice: y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Seguimos en el mismo contexto, es un pasaje paralelo, el nacimiento de Jesús. ¿Sí? Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Podemos observar, amado hermano, la importancia de este nacimiento, de este acontecimiento. ¿Por qué? Del nacimiento del Señor Jesús. ¿Qué ocurrió cuando el Señor Jesús nació? En el versículo número 14 y 15 lo deja bien en claro. En el 13 y en el 14 dice: apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas. Hubo fiesta en las huestes celestiales, amado hermano, cuando el Señor Jesús nació. Los ángeles, las huestes celestiales, estaban gozosos, alabando y glorificando a Dios por este acontecimiento que transformaría la historia de la humanidad y la vida de muchos que hemos creído. El nacimiento del Señor causó fiesta entre las huestes celestiales. ¿Y qué? Fíjate, nosotros aquí en la tierra simplemente
lo recordamos en estas épocas decembrinas. Y nosotros lo tomamos, fíjate qué triste, amado hermano, déjame decirlo así, hubo gozo en las huestes celestiales. Alababan a Dios los ángeles por el nacimiento del Señor Jesús, y nosotros esa Navidad, esa natividad, ese nacimiento del Señor Jesús, inmaduramente lo tomamos como un pretexto para debatir si se festeja o no se festeja. Estamos más preocupados en si se adorna o no se adorna que en el hecho que ocurrió y es real. ¿Sí? Solo porque algunos eruditos en su sabiduría humana, amado hermano, se ponen a investigar en libros de hombre, con letras de hombre, ciertas historias o fábulas que te llevan a la superstición, al misticismo de las cosas, para imponerte, como dice el Señor, cargas e ideas que ni ellos mismos llevan, que ni ellos mismos cumplen. ¿Por qué no mejor tomamos la Biblia y tomamos en cuenta y obedecemos lo que la Escritura, que es inspirada por Dios, por el Creador, por el Eterno, por el Perfecto, y en la cual no hay error, nos dejamos guiar en qué es lo que dice? Leía, amado hermano, que un riesgo que hay en las iglesias de hoy es tomar como verdad lo que el pastor o el predicador te dicen y no pasarlo a través de la palabra de Dios. El riesgo ahí es muy alto por la idolatría. ¿Te das cuenta, amado hermano, qué tan fácil es de influenciar y manipular la mente del ser humano? Que nos dejemos contaminar por el mundo y preferimos hacer caso a lo que escribe el hombre que a lo que Dios ha escrito. Esto lo puedo entender en el mundo, amado hermano. Es la gente que no conoce de Dios. Y que para el enemigo es prioridad causar esto, causar confusión, engaño, alrededor del nacimiento de aquel que le ha vencido, de aquel que ha venido a destruir sus obras, de aquel que es el único que puede arrebatarle de sus manos a esos a quien él tiene esclavo y llevarte por amor a una vida nueva. El nacimiento del Señor Jesús, amado hermano, es digno de recordar, de conmemorar, de celebrar, porque es el inicio de la salvación, de la redención del hombre. Sin ese nacimiento, amado hermano, no hubiera sido posible el sacrificio del Señor en la cruz. Es el inicio, ¿sí?, de ese plan de salvación de Dios acá en la tierra para el hombre. Sin contemplar el nacimiento del Señor, no podemos entonces hablar, insisto, del sacrificio del Señor en la cruz. No podemos hablar de salvación sin antes tener en claro cuál fue el inicio, para poder llegar a ese derramamiento de sangre en la cruz para perdón de nuestros pecados. Veamos algunos aspectos, amado hermano, en torno a este nacimiento de Cristo. Ahí mismo en lo que acabamos de leer, en Lucas, ¿sí?, en el Evangelio de San Lucas 2, en el versículo 7. Fíjate, te comenté que él vino a dejar un ejemplo, el ejemplo perfecto del comportamiento de un hombre de Dios. Y fíjate aquí las características en el versículo 7 y dice: dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. En el versículo 7 la muestra viva, amado hermano, de la humildad del Señor y de su familia. Dice que no había lugar en el mesón para el Rey de Reyes, para el Señor de señores. Para Dios no hubo lugar en el mesón. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Pues su familia, su mamá, María, José, lo envolvieron, dice la Escritura, y lo pusieron en un pesebre. Aquí la reflexión que quiero hacerte es: en ocasiones, ¿qué ocurre contigo y conmigo, amado hermano,
cuando no encontramos lugar en algún lugar que tú quieres visitar. Y no vamos tan lejos. ¿Qué ocurre contigo y conmigo cuando no encontramos lugar aquí en la cafetería? ¿Cuál es nuestra actitud? ¿Sí? Esa forma de reaccionar, el ego, la vanidad nos gana y nos lleva a pensar que somos tan importantes que merecemos estar ahí en un lugar privilegiado. Como tengo estatus, como tengo recursos, puedo acceder a cualquier lugar que yo quiera o yo piense. Aquí está, amado hermano, el ejemplo perfecto del Señor de qué es lo que debemos hacer. Versículos 8 y 10, fíjate, buenas nuevas. ¿Sí? Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño, y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor les rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el mundo, que os ha nacido hoy en la ciudad de Belén un Salvador, que es Cristo el Señor. ¿Sí? Buenas nuevas, amado hermano, buenas noticias, que os ha nacido un Salvador, Cristo el Señor. ¿Por qué un Salvador, amado hermano? Ya lo leímos en Mateo, porque vino a salvar de nuestros pecados. Pero aquí la pregunta, amado hermano, a ti es hoy: ¿de qué te salvó el Señor? ¿De tus pecados, de mis pecados? ¿Seguros? Y no malinterpretes mis palabras. Yo estoy cierto y seguro que el sacrificio en la cruz del Señor Jesús, a través de él obtengo perdón de pecados, salvación. Es muy claro Mateo 1:21 en ese sentido. ¿Sí? Realmente, a lo que voy, amado hermano, es realmente tú has entrado a esa fuente de gracia. Escúchame bien, y es para ti, es una reflexión para ti que ya tienes tiempo viniendo, inclusive. ¿Realmente tú has entrado a esa fuente de gracia y has sido perdonado? ¿Has sido salvado de la condenación? Eso es lo que quiero que hoy reflexionemos, porque insisto, amado hermano, si tú vienes y tu vida sigue igual, en tus aspectos de debilidad, en mis aspectos de debilidad y de pecado que tenemos, seguimos en lo mismo, seguimos en los mismos pecados, es decir, no hay un arrepentimiento, no hay un cambio de dirección, ¿sí? Aquí la pregunta es, entonces, ¿de qué te salvó el Señor? ¿Por qué dices que te ha salvado? ¿Por qué piensas que te ha salvado? O más delicado aún, que podemos llegar a pensar que me debe de salvar Dios. Nos salva del pecado, amado hermano, nos salva de la condenación a la muerte eterna, nos salva de la ira de Dios, pero también deja ese mismo versículo algo muy en claro de quién es Cristo, y sin el cual no puede ser tu Salvador. Lo acabamos de leer en el versículo 11. Dice que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Nació el Señor Jesucristo, nació tu Salvador, sí, pero también nació el Señor de señores. Señor, esa palabra que en ocasiones pareciera ya ser tan frecuente en nuestro lenguaje, en nuestro hablar, pero muy pocas veces entendida correctamente. Señor, es Señor Él porque Él es el dueño, simplemente porque Él es el dueño. Señor de señores porque a Él le pertenece todo. Y principalmente, amado hermano, si tú dices que has obtenido ese perdón y que te has acercado, principalmente Él es dueño de ti y de mí.
Él es dueño de tu vida y dueño de mi vida. Le pertenecemos tú y yo, y Él puede hacer lo que le plazca contigo y conmigo, si verdaderamente le hemos aceptado y hemos creído que Él es nuestro Salvador. Debe ser antes tu Señor. ¿Sí? Debe de haber una rendición de vida antes de ser tu Salvador. Otro versículo, amado hermano, que nos deja en claro el ejemplo supremo de Jesús. ¿A qué vino Él? Fíjate, a la tierra, a darnos vida eterna. Sí, salvación, ya lo vimos. Pero mira lo que dice Juan 6, 38, 40. Dice, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Ejemplo claro, amado hermano, de qué es lo que un hijo de Dios debe hacer. Hacer la voluntad ¿de quién? Del Padre. Sujeción, obediencia, respeto hacia su Padre celestial y a sus papás terrenales, amado hermano. Dios se hizo hombre para enseñarnos cómo se hace la voluntad del Padre. El Señor Jesús vino, nació, creció, se hizo hombre para enseñarnos cómo se hace la voluntad del Padre. Juan 9, del 4 al 5 dice, Jesús vino a hacer las cosas del que lo envió. ¿Sí? Esto es hacer la luz del mundo, hacer luz para aquel que está en tinieblas, hacer salvación para el perdido en el pecado, hacer esperanza para aquel que se siente olvidado o abandonado, hacer vida eterna para aquel que está en la muerte eterna, porque la paga, dice la Escritura, la paga del pecado es muerte. Hacer amor para aquellos que carecen de amor, para hacer misericordia a todos aquellos que en Él confían, para que nosotros los pecadores condenados recibamos perdón por nuestros pecados. Nos insta al arrepentimiento, vino a darnos una vida nueva, las cosas viejas pasaron, dice la Escritura, y aquí todas son hechas nuevas. Vino a consolar a los que lloran, a sanar a los enfermos, a curar nuestras heridas, vino a hacer justicia y a que se cumpliere toda Escritura. Como cristianos, amado hermano, esto que estamos escuchando debe estar presente todos los días en nosotros. El saber y estar conscientes y agradecidos que Dios se encarnó y vino a la tierra por amor para darnos salvación y vida eterna. Pero insisto, amado hermano, la salvación es por gracia, es un regalo. Efesios 2:8 lo dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿A qué voy con este pasaje, amado hermano? La salvación no es de que tú sientas o creas que eres salvo. No es así. Sin arrepentimiento, la Escritura es clara, sin arrepentimiento no hay salvación. Y hoy quiero que te lleves esta parte de que no solo en diciembre recordemos el nacimiento del Señor, sino todos los días estar conscientes de lo que Él hizo por ti y por mí. Que Él vino a ofrecernos una vida nueva. Sí, las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Una vida transformada, una vida renovada. Pero solo a través del Espíritu Santo se puede lograr esta transformación. Solo a través de la palabra de Dios. Dice que la ley de Jehová es perfecta, que transforma el alma. ¿Sí? Solo a través de ella podemos ser transformados, cambiados. Se trata de una vida nueva, de una vida santa, una vida consagrada a Dios. No se trata de que tú o yo nos agrada tanto nuestra vida actual, ¿verdad? Nuestra condición de placer en este mundo, que queremos continuar con esa misma vida. Y aparte me acerco, ¿verdad?, a las iglesias cristianas para ver si Dios añade algo, pero a esta vida que me interesa tanto. ¿Sí?
Déjame decirlo así, amado hermano, queremos que Dios le adicione a mi vida esas bendiciones de que tanto se habla en la Escritura. No es así, amado hermano. Tú tienes que renunciar, tú y yo tenemos que renunciar a esa vida vieja, a esa vida pasada. Y así como lo vimos con José y con María en ese momento, sin importar nada, atender el llamado y el plan, la comisión que Dios tenga para ti a partir de ese momento. Esas no son las buenas nuevas de salvación, amado hermano. Las buenas nuevas de salvación es primero, fíjate, que reconozcamos a través y a la luz de las Escrituras que hemos pecado, que le hemos fallado a Dios y estar conscientes de que la paga del pecado es muerte, muerte eterna, condenación al lago de fuego, donde será el lloro y el crujir de dientes, dice el Señor. Reconocer mi condición real delante de Dios. Confesar, hablar con Dios de nuestra condición, que en nuestra mente y corazón la obra del Espíritu Santo nos convenza de ese pecado y podamos acercarnos a esa fuente inagotable de gracia y poder llevar a la cruz todo ese pecado que ya consciente de que me hace daño, no lo quiero. Y digo, Señor, solo tú puedes quitar esto de mi vida. Consúmelo, quítamelo, límpiame, Señor. Pedirle perdón, amado hermano, por estos pecados, ponernos a cuentas, reconciliarnos. A eso vino el Señor Jesús, a ser el medio para alcanzar la reconciliación con Dios, porque Dios, amado hermano, está airado con el pecador. Salmo 7:11. Dios ama al pecador arrepentido, justificado, redimido. Dios muestra su amor al pecador arrepentido. El arrepentimiento, amado hermano, no es momentáneo. El arrepentimiento, amado hermano, ya lo hemos visto aquí en otras predicaciones, es si yo voy caminando en pos del pecado, de las cosas que no agradan a Dios, tengo que dar media vuelta y ahora caminar en pos de Dios, en pos de las cosas que le agradan a Dios, en pos de las cosas que me manda a Dios. Ese es el arrepentimiento. De lo contrario podría ser remordimiento, amado hermano, y ese sí es momentáneo, pasajero. Solo de esta forma podré llegar a esa fe de que el sacrificio del Señor en la cruz, ¿sí?, de que Él entregó su cuerpo en mi lugar como paga por mis pecados y que su sangre derramada en la cruz me extiende el perdón de mis pecados. No soy justo, pero Cristo a través del sacrificio en la cruz me justifica y me da sin tener mérito alguno esa potestad de ser llamado hijo de Dios. Eso es lo que debemos recordar, amado hermano. El nacimiento de aquel que vino para que tú y yo hoy podamos gozar de todo esto. Inclusive en pláticas escuchamos de repente o platicamos con gente que no es cristiana, con gente que no es salva. Y cuando dicen, no, es que todos somos hijos de Dios, hasta parece que ahí nos prenden un cohete, ¿verdad? No todos. Solo los que le reconocieron, ¿verdad? Todos los que le aceptaron. Sí, amado hermano. Pero insisto, realmente, y no me malinterpretes, amado hermano, lo hago
por amor a Dios y por amor a ti. Realmente el Salvador ya te salvó de tus pecados. ¿Realmente eres salvo? ¿Realmente somos salvos? Y perdón que lo comente tanto, pero es que hoy en día escucho mucho eso de, es que yo creo, es que yo siento, mira, lo siento. La salvación no es de sentimientos, amado hermano. La salvación, ya lo vimos, es por gracia, por fe. Es un regalo que el Señor, el que nació, Emmanuel, Dios con nosotros, nos lo ha regalado sin merecerlo. ¿Sí? Y hoy en día, en estas fechas, siempre nos gusta que nos den regalos, ¿verdad? Y mira, no sé si haya personas nuevas, visitas, veo caras nuevas, pero aún a ti, amado hermano, que estás dudando esta parte que te estoy cuestionando, de si realmente ya has sido salvo, si ya realmente Emmanuel, Dios con nosotros, te ha salvado. A todos nos gusta, insisto, que nos den regalos, pero el verdadero regalo en la natividad, en el nacimiento del Señor Jesús, es ese, ¿sí? La vida eterna, el perdón de los pecados. Y ese no caduca, amado hermano, ¿sí? Ese es eterno, ¿sí? Ese regalo divino de Dios que es la salvación, la vida eterna a través del perdón de tus pecados y de esa reconciliación con Dios, hacer las paces con Dios, déjame decirlo así, amado hermano, amada visita, y de esta forma ser sano espiritualmente, ser limpio de tus pecados, obtener perdón por lo que hayas hecho en el pasado. A Dios eso ya no le importa. Lo que a Él le importa es que hoy, consciente de tu condición, te acerques a Él y le creas. Si tú has estado asistiendo aquí, amado hermano, y no has tenido ese encuentro personal con Dios, con Emmanuel, a Él no le importa. Muy al contrario, a Él lo que le importa es que hoy lo hagas. ¿Sí? Que solo en Cristo hay salvación, solo en Cristo hay perdón de pecados, solo en Cristo hay vida eterna, y este es el mejor regalo que el día de hoy podemos compartir para ustedes. Compartir, y si tú lo aceptas, insisto, será un regalo que no caducará, que no dejará de serte útil, lo tendrás siempre contigo, para toda tu vida, e incluso después de tu muerte en esta vida, porque este regalo es eterno. La salvación es eterna. Solo tenemos, amado hermano, que reconocer ante Dios que hemos pecado, confesarle nuestros pecados y pedirle perdón con arrepentimiento. Oremos, amado hermano. Padre, te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús, porque a través de tu palabra, Señor, podemos ver tu amor, tu plan, lo bueno, lo fiel, Señor, que eres tú. Aun cuando nosotros, Señor, te somos infieles, tú siempre mantienes esa puerta abierta a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, esa fuente inagotable de gracia para poder obtener, Señor, perdón de nuestros pecados, a través del cual tú nos diste y nos has dado vida eterna, a través del cual, Señor, de el nacimiento iniciaste tú ese plan de salvación para nosotros, con el nacimiento de Jesús acá en la tierra. Gracias, Señor, porque sin merecerlo tuviste piedad, tuviste misericordia
y en tu infinito amor, tú, Señor, has permitido que el día de hoy podamos recordar con regocijo, y pues sería hermoso que así como los ángeles, Señor, te alababan y te glorificaban por el nacimiento de Jesús, nosotros como iglesia, cada vez que recordemos, día con día, recordar el nacimiento de Jesús, alabarte y glorificarte, Señor, eternamente, para siempre. Gracias, Padre, por este mensaje, y nos ponemos de pie, amados hermanos, para despedirnos. Ahora, Padre, te suplicamos que el amor tuyo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, la gracia de Emmanuel, Señor, de Dios con nosotros, y la comunión de tu Santo y Divino Espíritu sea con todos nosotros, ahora y siempre. Amén.